Continuamos, ya son las 8:06 en A Diario. Es el tema obligado, esto del pacto fiscal, los asuntos económicos. Entonces, bueno, vamos a cederle la palabra a los que saben, pero además a los que tienen calidades. En este caso estamos hablando del responsable de los asuntos económicos del partido que, según los resultados electorales, es el partido líder de la oposición. Por consiguiente, las calidades le sobran a Daniel Toribio para estar sentado donde está sentado y recibir nuestros cuestionamientos, sobre todo los duros cuestionamientos de un Julián Roa implacable con Daniel Toribio. Bienvenido, profesor. Bienvenido. Gracias por invitarme, siempre a su disposición. Bueno, aquí estamos en pacto fiscal, comencemos por ahí. Los puntos infaltables de una reforma fiscal y la posición del partido. Claro, digo la posición, pero es un poco difícil porque no hay propuesta, sí, ¿no? Pero de entrada, por donde las cosas que ustedes están de acuerdo en que hay que tocar. Mira, la verdad es que yo vengo a hablar de un pacto fiscal cuando parece que no es la prioridad del gobierno. Porque el que debe establecer la prioridad es el gobierno. Claro. Y el presidente de la República dice recientemente que la prioridad es la reforma constitucional. Por lo tanto, y primero, y segundo, parecería ser, no sé, un proyecto por parte del gobierno. Mal haría uno presuponer de un proyecto o darle una prioridad a un tema que parecería ser no lo tiene. Pero tampoco hay una comisión, Daniel, designada. Pero yo lo que digo es, si el presidente entiende que la reforma constitucional es primero a la reforma impositiva, ¿cuál es el tema de la reforma impositiva? ¿De qué estamos hablando? Obviamente, dentro del el esquema puramente teórico, la prioridad debería ser resolver el tema del gasto, porque tú tienes que vender un proyecto de cualquier tipo que sea políticamente conveniente y además que la gente lo entienda como válido. Y uno debería, como ciudadano, no lo estoy hablando como político, debería poder pensar que los recursos que uno tiene que entregarle al Estado se van a dedicar a cosas prioritarias o importantes para el país. Y esto es importante porque mi formación es, yo siempre lo digo, de finanzas públicas. O sea, desde 1978 yo he estado trabajando en la administración pública el tema. Sí. He estado trabajando el tema de 1978 desde que entré a la Secretaría de Estado de Finanzas. En el 82 trabajé con el papá de Luis Abinader, él era secretario de Finanzas, sí, claro, el doctor Abinader. Y entré con Bernardo Vega. O sea, la administración pública ha sido, y la finanza pública ha sido, o sea, mi escuela, mi trabajo, mi dedicación todo el tiempo. Y yo soy un defensor de los impuestos. Yo creo que la sociedad, para las sociedades poderse desarrollar, necesita que las personas con mayores ingresos dispongan de recursos para poderlo mejor distribuir dentro de la población. Ahora el tema siempre es en qué lo gasta. Por ejemplo, ya comienza a oírse, por suerte, en las gentes más sensatas de la sociedad decir, vamos a discutir el gasto primero. O sea, más que a discutir impuestos, vamos a discutir en qué tú estás gastando o vas a gastar mi dinero. Mira, y yo lo digo porque a ti te llega y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que tú tengas que entregarle, digamos, 1.600 millones, 1.500 millones de dólares a las EDES para que tengan pérdidas que cuando llegaron eran de un 27, de un 28 y ahora 43? Sí, o sea, por ejemplo, cosas como que no se ha batido mucho, el gobierno dominicano llegó a un acuerdo de ampliar el acuerdo de Aerodón por 37 años. Digo ampliarlo por 37 porque le quedaban 7 y le añadieron 30. Todo por 37 años. Y ya recibió más del 60%. Ahí es que voy. Dentro del presupuesto nacional se establecían 8.000 millones de pesos para la presidencia.
lo gastaron los primeros 4 meses y no se saben que lo gastaron. Campaña. Entonces, no, cuando digo no se sabe el detalle del gasto, 8,000 millones de pesos. El gobierno se ha endeudado de manera significativa y tú no ves una obra concreta. Entonces, la sociedad, si tú dices que se ha endeudado, pero ustedes tomaron prestado, sí, yo defiendo los préstamos. Yo soy un defensor, yo creo que las sociedades como nosotros están en la obligación de tomar prestado. Ilimitadamente. No, el problema no es si ilimitadamente o no, sino ¿y para qué? Exacto. Porque si tú tomas prestado como ser humano, como dominicano, para comer todos los días, tú te vas endeudando y no estás generando ingresos para repagarlo. Pero si tú tomas prestado para comprar una casa, para ponerla en Airbnb, para alquilarla, para hacer tal cosa, tú esperas que el dinero que tú tomes prestado se repague con los ingresos que te generan. Por ejemplo, cuando tú inviertes para ponerse en una presa, tú esperas que hacia futuro esta generación y las nuevas generaciones se beneficien de la presa y por lo tanto pueda la sociedad repagar el dinero que tomó prestado. Pero si tú tomas prestado para gasto corriente, para el día a día, tú estás generando una deuda y al final no va a tener con qué pagarla. Y es lo que nos está pasando hoy en día. El 22, el 23% de los ingresos tributarios están ya pagando utilizando para pago de intereses. Antes que tú te salgas, Sí. Quisiera preguntarte algo Con cuidado, Daniel. que es Cuidado. una tendencia. Porque le tira mucho a la gente de la fuerza del Oye, pueblo Daniel, cuando Sí. vienen aquí. Muy duro. que es una tendencia que es la naturaleza del préstamo. Anteriormente los préstamos tenían una naturaleza multilateral, fundamentalmente de organismos oficiales, entre comillas, o sea, organismos, Sí. Banco Mundial. Esa tendencia ha cambiado a ser los mercados de valores, acciones, bonos, quien ha cambiado. ¿Cómo impacta eso sobre los intereses y fundamentalmente el tema del pago de esos préstamos? Mira, ¿Y por qué tiene que ser así? Es la pregunta. yo te voy a ser sincero. Yo no tengo una opinión sobre si el financiamiento debe venir del organismo multilateral o del sector privado. Una opinión definitiva y acabada. Y voy a explicarte por qué. Los organismos multilaterales son lentos, son burocráticos. Aunque tú no lo creas, muchísimas veces te sale más costoso que lo que te sale un préstamo del sector privado. Y te voy a decir por qué. Tú emites bono, por ejemplo, 100 pesos de bono, y tú sabes en qué tú vas a gastar los 100 pesos de bono. Pero un organismo multilateral te presta amarrado. Ajá. Y tú lo tienes que gastar en lo que ellos te digan. Y algunas veces pasa. Y con una contrapartida. Ahí voy. Pero el tema no es solo de contrapartida, sino qué productos tú compras. Porque en muchas ocasiones te condicionan el préstamo a que tú compres determinado tipo de productos de determinado tipo de país. Determinado mercado, sí. Uy, Ya. Y eso generalmente te sale mucho más costoso Amarrado. porque están amarrados. Entonces tú te dices, un negocio lo que hacen de allá para acá. por ejemplo, el caso de la ley pública 480, que decía, yo te regalo o te financio aceite vegetal. Obviamente. No, desbarataron toda la producción de maní de la frontera. Así es. O en el caso que pasó, muy conocido, de Haití. Es el mismo presidente Bill Clinton que reconoce que ellos quebraron la producción de arroz en Haití. ¿Por qué? Porque él, que es de Arkansas, por ahí, se dejó convencer, vamos a decirlo de esa forma, de los agricultores de Arkansas para que colocar su arroz en Haití a precios más baratos que lo que lo producían los haitianos. ¿Y qué tú crees que pasó? No quebró la Y hoy en arroz. día no se produce arroz en Haití por el resultado de una política. Entonces, por eso hay que ser muchas veces prudente. O sea, cuando tú me hablas de los préstamos multilaterales, sí. Y además, muchas veces, muchos de los dineros de donativos, de contrapartida, de todo ese tipo de cosas, se van en administradores, en funcionarios de ellos mismos. Ellos mismos. Daniel, ya tú estableciste, el presidente debe decir qué es lo prioritario. Y luego de establecido, si nos metemos en la reforma, tú dices que hay que priorizar el gasto. ¿Qué tú estás haciendo y qué vas a hacer con lo que tú dices que necesitas?
Ahora, ¿de dónde buscar el dinero? ¿Dónde buscar el dinero? Porque se habla de las exenciones, a veces se lo llevan todo de plano, hay gente muy radical, de bando y bando, en términos de cómo ven una reforma. Sí. ¿De dónde buscar el dinero y cómo hacerlo? Lo primero es, si no existe el dinero. O sea, porque tú me dices, tenemos que buscar el dinero. ¿Qué dinero? ¿Cuánto? ¿Y para qué? No, pero el problema es, ¿tengo yo el dinero o no ahora? Posiblemente no lo tengo porque lo estoy gastando en cosas que no son necesarias para la sociedad. O sea, cuando tú dices que tú tienes que buscar el dinero del sector eléctrico, pero además tú tienes que darle, qué sé yo, 50, 60 mil millones de pesos al Banco Central por el déficit fiscal del Banco Central todos los años. Cuando tú te gastas 9 mil millones de pesos en publicidad. Cuando tú das pensiones especiales, honoríficas o como se llama, a personas involucradas políticamente contigo. Tú como dominicano, como ciudadano, cuando te están reclamando un impuesto, te están diciendo, dame el dinero para yo bien gastarlo. Pero tú no te ves bien cuando el dinero te lo están utilizando en cosas que no parecen ser racionales. Entonces, desde mi punto de vista, el tema muchas veces, dicho el hecho de que hay que resolver el tema del gasto, tú dices, pero hay que seguir buscando ingresos. Sí, lo primero es que vamos a limpiar la casa. Vamos a decir, mira, esta es la situación, esta es la realidad. No podemos seguir en estos planos. Estas cosas hay que mejorar. Hay que eliminar estos gastos superfluos, innecesarios. Y posiblemente la sociedad entonces comience a poder entender cuánto necesita. Pero eliminado esos gastos, haciendo el ajustar la casa, por ejemplo, luego... Lo del sector eléctrico, Banco Central y otros muchos son realidades, ¿verdad? Hay que buscar el dinero, se está buscando con préstamos ahora. ¿Dónde buscarlo? Es la pregunta. Pero es que tú lo tienes. Luego de todas esas precisiones. O sea, tú dices tú no tienes que buscarlo, tú lo tienes. No. Pero que los 80,000 del sector eléctrico no están guardados y se le entrega. Es un dinero que se está tomando de préstamos. Sí, pero que te quiero decir recuérdate que yo dije que yo defiendo los préstamos. El problema es qué uso tú le estás dando a los préstamos. Correcto. Recuérdate que yo dije que yo soy un defensor de los préstamos. Ahora, si tú usas los préstamos para dárselo al sector eléctrico, para pagarlo en nóminas y salarios, o en gastos de representación, entonces a ti no te parece como que... Sí, pero el salario es alto, pero el tema eléctrico, el fondo es otro. Sí, el fondo es otro, pero mira, una de las cosas, Cristian, y yo lo voy a compartir con ustedes, y esto es haciendo un paréntesis. Uh-huh. He oído a mucha gente no es una exageración, uno siempre dice mucho como si fuera... Sí. No, dígame, he oído a varias gente decir una cosa, gente que votó por el gobierno, diciendo una cosa que parece que está corriendo muy rápido. Y no hay excusas. No, tiene todo el poder. O sea, esa palabra, no hay excusa, le he oído sorprendentemente, o sea, en los últimos 2 o 3 días, lo he oído en comentaristas, en periodistas, en gente que... No hay excusa. Ya este es el momento de no hay excusas. O sea, lo que tú no hagas, tú no puedes imputárselo al COVID. No. Tú no puedes, o sea, no se lo puedes imputar a nadie. Es tu responsabilidad. Entonces, en ese escenario, cualquier decisión, lo primero, para poderse discutir, es, dime qué tú estás planteando. Claro. Porque en el fondo, mira, los impuestos son indeseables. Claro. Todos los impuestos son indeseables, porque quitándole recursos... Son obligados. Son impuestos. Se imponen. El nombre lo dice. Son impuestos, claro. Y por lo tanto, y son indeseables. Yo no quisiera poder pagar un centavo más de nada. Pero yo reconozco que para poder vivir en una sociedad, tú requieres tener calidad de infraestructura, calidad en la salud, calidad en la educación, y todas esas cosas requiere una visión hacia adentro, si esos resultados los estamos teniendo. Entonces, cuando tú me hablas a mí que tú necesitas recursos, yo te digo, mira, posiblemente sí, yo no lo voy a discutir. Ahora, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto necesita para bien usarse? Lo sabemos. Pero hasta ahora se ha hablado del déficit. Daniel. ¿Cuándo es el déficit? Más o menos eso. Pero el déficit es el resultado de que tú estás gastando más que lo que te ingresa. Pero si el gasto que tú haces es mucho, es en cosas no necesarias, o
que tú no entiendes prioritaria, obviamente el déficit va a ser mayor o menor. No, perdóname, Daniel, pero este también es el cuento del borracho. Tú dijiste ahorita, con el tema de Aerodón, tú le has tomado prestado, le has tomado por adelantado impuestos al sector privado. Se lo tomaste a Barrigol, negociaste Aerodón. O sea, tú visualizas que al nivel de gasto que tú llevas, esas recaudaciones no van a poder seguir siendo las mismas a menos que no haga una reforma. Porque ya te lo adelantaron, esos pagos. Sí. Tú no le puedes cobrar a Barrigol por adelantado. Cuídate. Sí. No, Cuídate, mira. No te lleves yo. No, pero yo. Así. Mira, Difícil. yo insisto en precisar. Hubo un gasto que, como resultado de las elecciones, que se disparó y que se exageró, que tú deberías de alguna forma reconocer. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de un primo mío, que él decidió irse a Las Vegas, pasarse una semana. Yo le dije, Las Vegas son costosos, o sea, no te parece a ti, no sé cuánto. Dice, no, te preocúpate que el dinero aparece. Pues el tipo disfrutó, pone su foto en Facebook, en Instagram, el tipo Bien. disfrutó. Cuando vino allá para acá, Llegó la tarjeta. llegó la tarjeta y me dijo, ¿tú me puedes ayudar con la tarjeta? Entonces, que si yo lo podía ayudar con la tarjeta. Descarado. Llegó la tarjeta. Ahora, Daniel. Ahora, escúchame. Sí. O sea, escúchame. O sea, tú hiciste tus fiestas, te fuiste para Las Vegas y me dices ahora. Mira, Mira, Daniel, ayúdame con la tarjeta. Daniel Toribio, secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Ahora, yo entiendo tu posición de no abrir la puerta de la reforma. La entiendo perfectamente. Ahora, aquí hay una reforma retrasada. Danilo intentó, hizo algunas cosas en el 12, es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, para asumir lo que estás planteando. No habían estos excesos que tú le citas a este gobierno, pero ya desde el 12 se intentó algo y hasta el 20 también fue aplazada esa reforma. O sea, hay unos ajustes pendientes, hay dinero que no entra, este puede ser el gobierno de más deuda, pero la deuda ha venido creciendo sistemáticamente porque se retrasa la reforma. Entonces, entre 12 y 20 también era necesario una reforma fiscal sin los gastos que tú le citas a este gobierno. Hay que hacerla. O sea, ustedes como gobierno no la hicieron, era necesario, entonces parecería que lo que tú citas como argumento, antes del 20 estaba ahí eso, sin estos elementos. Mira, yo no sé si estaban antes del 20. Sí estaban. No, pero digo, yo no estaba. No, pero el tema, porque yo vuelvo a insistir, ¿cómo se compensa el déficit? Con préstamo. ¿Verdad que sí? Tú tienes que buscar prestado para dinero, recauda, tú tienes que compensar el déficit. Y yo insisto, yo he dicho dos cosas que tienen que estar claras. Yo defiendo los préstamos. Bueno, depende del uso. Depende del uso que tú le des. Entonces, estemos claros. Si hubo déficit o no hubo déficit, bueno, está bien. Pero las cosas están ahí. La realidad está ahí. Una infraestructura. Mira, yo... Y la verdad es que uno dice, ¿qué cosa hemos hecho, por ejemplo? Yo acabo de ver, bueno, hay un tema pendiente que yo tengo contigo que tiene que ver con el aeropuerto. Sí. Yo recuerdo haber venido aquí como en octubre o en noviembre. Por ahí. Sí, Por ahí. Y te dijeron a ti que el 20 de diciembre o algo así iba a haber una licitación del aeropuerto. Sí. O sea, ¿tú te acuerdas? Sí, te lo escribieron. Que yo llamé estando aquí. Te lo escribieron, claro. Llamé, Bueno, sí. esa licitación creo que se dio en marzo, creo. Ok. Ahí hay un periódico que ha señalado que hay una que ganó el que más caro propuso el cosa, pero ya es un tema. Pero el otro tema es la carretera, el ámbar, que se ha mencionado 17 veces. Ahora acabo de ver un documento que dice que una licitación que se hizo se declaró desierta. Nadie le interesa construir en el ámbar por un sentido, una cosa es una irracionalidad. Totalmente. Irracionalidad. Sí. Claro. Económica, técnica. De todos los tipos. O sea, tú tienes dos carreteras buenas. Sobre todo si Y nadie va a ir por una carretera de peaje Carísimo. cuando tiene dos carreteras buenas que son gratis.
Es la racionalidad de tú. Le dices, Pero que sea más corto. Porque, por ejemplo, las terrenas, uno tiene que pagar un montón de dinero, pero es 12 kilómetros. No, pues yo estoy de acuerdo. Una contigo. maravilla. Pero si tú vas para Playa Dorada, no, la que está antes, donde está el sombrero, en Cofresí. Ah, en Cofresí. Si tú vas para Cofresí, ¿por qué vas a coger por una carretera que te va a llegar Sale primero a arriba. Sosúa, yéndote por Navarrete? O sea, por ahí. Pero si yo voy para Sosúa, voy para Claro, allá arriba. pero ¿cuántos son la diferencia en No, es que términos el del aforo costo? no da, el aforo no dio. Exactamente. Entonces, ¿cuánto es el peaje que tú tienes que pagar para poder irte, No dio el aforo. para ahorrarte 10 minutos entre un sitio y otro? Tú vas... Tú tienes razón. Y yo Pero siempre... para Samaná Yo uno siempre... se- No, para yo... Samaná uno se No, ahorra no, 2 horas y yo media. siempre pongo el ejemplo de... también, Tampoco dio el también- aforo. No. Esa pero- edad del ámbar acorta tiempo para esa zona de Nagua también. No, Y de- se puede si ir tú por te ahí. vas para Nagua desde aquí, te prefieres irte por aquí, por cosas, Claro, por la de segundo. Samaná. Sí, Ahora, claro. lo que quiero llamar la atención, y es verdad, y tú me disculpas que haga una digresión, porque cuando se habla de la carretera de Samaná, ese es el argumento que yo siempre he tenido. Las carreteras de peaje son aquellas que te dan una alternativa. La ventaja. Y te dan una alternativa ¿Verdad? contra otra que ya existe libre. Exacto. Si tú quieres, Sí, tú no exacto. tienes por qué irte por la carretera de Samaná. No. Tú te puedes ir por Cotuí, por ahí, te vas por ahí. 3 horas y media, 4. El Tu costo problema. que tú te ahorras Claro, de combustible, tú lo pagas en peaje. Eso es una racionalidad económica. Y tú, que eres una persona que no tiene que ser economista ni nada, cualquier gente dice, mira, acá, ¿cuánto me cuesta irme por la carretera de Samaná? Pero- ¿Cuánto me cuesta irme por Cotuí? Claro. Y obviamente la diferencia es No, abismal, me voy claro. por ahí. Sí, Pero sí. volvamos al ámbito. Pero Sí, a diferencia del AMBA, En el vamos. AMBA tú tienes 2 carreteras buenas, que es la turística y la que va por Navarrete, que la diferencia que puedes dar al punto más corto pueden ser 10 minutos y tú vas a tener que pagar una diferencia enorme. En términos de precio. Yo recuerdo que una de las primeras gente que se consultaba fueron los camioneros. Camioneros que se mudaban entre Santiago y Puerto Plata. Y yo dije, no, ¿por qué? ¿Qué razón tiene de que yo tenga que pagar 500 pesos, 600 pesos en un peaje cuando yo me voy por aquí y son 5 minutos? Pero Pero acuérdate ese- que para esa- gobierno, ¿qué va a pasar? Esa ruta Puerto Plata a Santiago, hay camiones que van del puerto de Puerto Plata para acá, para Sí. Santiago, a buscar materiales, No, productos o empresas de que zona importan franca que a través importan del por ahí. puerto de Puerto Plata. Óyeme, esa carretera sigue siendo estrecha a pesar de que se le hizo una ampliación para esa cantidad de camiones que hay. Y cuando se está en ese trabajo, cuando se está en ese tránsito de esos vehículos pesados por ahí, de Puerto Plata a Navarrete, ese es un suplicio. No, déjame decirte lo siguiente, y ahí voy a llamar la atención tuya en este sentido. Yo no te digo que no se haga la carretera. Yo lo que dije y digo que es una irracionalidad pensarla como una carretera que va a ser rentable. Y por lo tanto ningún inversionista va a meter 2 pesos en una carretera que no le va a dar rentabilidad, a menos que no haya un peaje sombra. El peaje sombra, ahí vamos. Porque si hay un peaje sombra, Se lo van a colocar. sí, a menos que no haya un peaje. Porque si no hay un peaje sombra, no hay forma de eso. Daniel Toribio, Sí. secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Partido Fuerza del Pueblo. Como no hay un borrador oficial y no se han generado esas mesas de discusión que anteriormente ha pasado con posible reforma, pacto fiscal, reforma constitucional, etcétera, la gente crea sus propios argumentos y hay debates en torno, por ejemplo, de que en una próxima reforma fiscal, económica, se toquen aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con 4%, asignación del 4% a la educación, de conquistas ya establecidas, por ejemplo, como la ley de mecenazgo que no ha arrancado, que ha habido sí convocatorias, pero no se ha ejecutado. El pago, por ejemplo, de proyectos por la ley de mecenazgo y sobre todo de un desmonte gradual de algunos artículos de la Ley General de Cine.
Entonces, usted ha escuchado algo, porque usted es economista y muy, muy informado. Está preocupado Mira, por que sus yo. artistas. Claro que sí, No, pero, la cultura y la educación, elementalmente. Déjame decirte lo siguiente. En el tema de educación, el 4 es poco, Claro, pero es mucho también. exacto. O sea, depende Esa es la cómo tú lo posición de la gastes. fuerza. O sea, esa es la posición de la fuerza. Yo si lo sé. nosotros hemos estado dando un 4% de educación a la educación del Producto Bruto Interno, yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos ver resultados. Nosotros no podríamos estar celebrando como celebramos, que pasamos del último al penúltimo lugar. No parecería ser un hecho como festivo. Lo que pasa es que teníamos 10 años empeorando. O sea, primera vez que no empeoramos. Pues pasamos del último y- al penúltimo lugar. Entonces, No teníamos lugar. No, decía. Primera vez que mejoramos. entonces, yo digo, tenemos que celebrar eso. O sea, todavía, o sea, la calidad de la educación es la que nosotros quisiéramos. Eso es lo que genera mayor nivel de separación entre los sectores sociales y las clases sociales. Porque es que la pobreza se repite, se recalca y se crea un círculo vicioso donde los pobres siguen siendo más pobres, porque la calidad... Hoy en día, nosotros, los que tenemos hijos o nietos en colegios privados, muchos de ellos bilingües, nuestros hijos no van a ser los hijos del chiripero, no sé cuánto, que tenga una escuela pública. Y tú dirás, escogieron al hijo de Daniel Toribio. No, el hijo de Daniel Toribio estudió, hizo no sé cuánto. El hijo del otro posiblemente no tuvo las posibilidades para hacer eso. Entonces, el 4% de la educación es un tema. Lo otro es lo siguiente, mira. Yo hasta me río. Antes de las elecciones, unos empresarios amigos míos me dijeron, antes de las elecciones, Toribio, nosotros hemos contratado tres expertos tributarios. Digo, ¿y para qué? Me dice, ¿Cómo lo ven? cada quien tiene sus propios intereses. Yo lo he dicho. Entonces, el lobby no se da ahora. Ya hay un lobby montado, hace mucho. Sí, claro. Claro. Es lo que he dicho. Aquí hay financiamiento a diputados y a senadores, bajo el compromiso. De que no me toque a mí. Y no es que no te toque, o que de la forma que te toque no me afecte, porque muchas veces la gente se cree que son las cosas. Aclara ese concepto. Pero el problema es que, por ejemplo, De la forma que me toca. mira, no me afecte. yo voy a poner, Oye, de la yo forma voy que a me poner toque, un no me ejemplo que no me gusta ponerlo, pero no me gusta ponerlo porque tiene que ver con los trabajos que yo he realizado. Pero una cosa que a mí me indignó en una ocasión. Yo soy un defensor de los impuestos ad valorem. Los impuestos al valor son aquellos que se cobran sobre el precio. Y en aduana. No, en aduana anda en todo, en cualquier cosa. Son que sobre el precio del vaso, sobre el precio del etos. ¿Por qué? Porque los estados reciben más recursos mientras más caro es el bien. Y no tienen que cambiar las tasas en función de que vayan cambiando los precios. En el caso de, y voy a poner el ejemplo, de la cerveza y del ron, los impuestos eran específicos. Yo decía, y sigo insistiendo, los impuestos tienen que ser a valores. Si el ron vale 100, es sobre el valor de 100. Si vale 200, es sobre el valor de 200. Y no... Contenido de alcohol. Ahora es sobre el grado de alcohol. Ahí voy. Parece tan lógico, ¿no? Entonces, no parece lógico. ¿A qué lo convirtieron? Sí, vamos a incrementarlo. Y todo Al ese grado tipo- de alcohol. El grado de alcohol. Cerveza light y cerveza no light. Ay, Vendo la light. óyeme, pero voy Pero más le cayó lejos. el negocio. Ah, Se le cayó el negocio a una firma por el light. Pero Por no, el light. pero ahí es que voy. eso no es lo Yo me loco, encuentro ¿no? con un amigo mío, no era compañero mero de estudio en la Madre y Maestra, porque yo comencé en la Madre y Maestra, así que nos habíamos visto en la Madre y Maestra. Me llevaba como 1 o 2 años en la universidad y nos conocíamos. Me encrespó. Ustedes, porque era funcionario de una de esas empresas. Encrespó, no sé cuándo. Yo le digo, y perdónenme la expresión, es que ustedes se creen que la gente es pendeja. Eso mismo. Óyeme, ¿ustedes se creen eso? ¿No aparece una cerveza normal? Y la retiraron.
Claro. Y la gente la rechazó y lo dijo por primera vez. Se vio un movimiento de esa naturaleza en este país. Y se cayó. Sí. Ahora tuvieron que promover la norma. Entonces, no, ustedes no, pero además no es que la gente estaba consumiendo la light, es que no aparecía la otra. La gente sac- consume cualquiera. No, pero la gente, que No, tú comenzaron a produzcas. rechazarla, ¿no? la gente No. sacó, y tú ibas al Ese colmado, público. Sacaron. y yo le dije, ven, vamos, le dije a él, ven, vamos allá del colmado. Una cerveza normal no hay. Una cerveza normal no hay. La gente la aceptó y Ah, después la rechazó. ¿Cuál es el tema? Cuando yo te hablo de que la gente no es en general, porque no crea que la reforma es igual, no. Hay gente Perdóname, Daniel. que sabe qué cosa en el proyecto de ley incluirle para que no le afecte o no Claro le que afecte sí. de manera Para eso son los negativa. asesores. Se llaman ingenieros financieros. Pero es más bonito. pero claro. Dijeron, no, es que si tiene clase menos grado de media no alcohol, tiene eso. la Pero gente se yo, enferma menos. yo quiero que Daniel me diga. Preguntas. que me diga claramente. No me dijo, ley de Los mecenazgo. únicos que no tienen posibilidad de esa negociación es la clase media. Yo se lo he dicho aquí en 3 Claro, comentarios. Quiero que me diga claramente. Pero mi ley de entonces, cine y mecenazgo, no ha oído nada a Sí. usted, no le han orejeado. No, Porque no, son incluso conquistas del gobierno Son de Leonel y son Fernández. 38 pesos. Exactamente. Claramente, Son- claramente, es necesaria la reforma ya. Y por cuáles vías entonces se va a tomar el asunto. Mira, hay decisiones Porque no nos ha dicho. No, son decisiones de. No nos ha dicho todavía. Chico. Oye, hay decisiones de carácter que son del gobierno que tú no puedes intervenir. O sea, por ejemplo, el gobierno quiere dar señales. El gobierno quiere dar No está señales. entendiendo. El gobierno quiere dar señales. Por ejemplo, intentó darlo, yo no sé si lo echaron para atrás con el tema de los periodistas, ustedes lo vieron. Eso se pero echó para claro. atrás. No, eso fue una manipulación. Hay una manipulación, claro. Hay sí. una O manipulación. sea, Una Daniel, que eso que uno lo Ellos la criticaba colocaron. al PRM en la oposición duramente, uno se lo criticaba, ahora se le puede transferir a ustedes, en el sentido de que al fin y al cabo la patria siempre puede esperar, el interés nacional puede esperar, sino que todo se trata de un interés político. Sencillamente, ustedes saben, porque cuando eran gobierno lo decían claramente, de que era necesario un pacto fiscal. En este caso, por ejemplo, está cuantificado. O sea, en el país, el Estado necesita ingresar 250,000 billones de pesos más. Pero ¿qué pasa? Ahora quien ganó fue el PRM. Quien tiene todos los poderes es el PRM. Que eso yo no tengo que ver con eso, el que está gobernando el PRM. Que el PRM tome sus medidas, haga su pacto fiscal, pierda la popularidad y yo me beneficio de eso. Es la misma posición que uno lo criticó al PRM, la que ahora asume la oposición con el PRM gobierno. O sea, en definitiva, el discurso del interés nacional, la defensa del pueblo, eso cuando se llega a la hora de la verdad, eso es mentira. No solo en el PRM opositor, sino también en los PLD oposición. A ver. Parece ser que no hemos entendido la lógica de este asunto. A ver. O sea, tú fuiste a Las Vegas. No me llamen No me llames para ayudarte con la tarjeta. Date crédito. O sea, el que fuiste a Las Vegas y disfrutaste, fuiste tú. Y mira, tú dices, si el gobierno, por ejemplo, dice que no es. Tú estabas hablando del tema de los periodistas, que después vi que hubo una mala interpretación. La ley. ¿Qué malo de que fuera una mala interpretación? O sea, no, pero qué malo que fuera una mala interpretación y no una actitud. Yo no estoy diciendo que sea esa la forma. Una actitud de decir, hay cosas que tenemos que corregir. Hay cosas que tenemos que limpiar. Mira, de verdad, es que no es un tema del interés. Pero ¿cuál es el interés nacional? O sea, ¿el gasto o los ingresos? No, me refiero es que la Pero se posición, necesitan lo que pasa es que la posición de ustedes cuando eran gobierno era de un tipo. Ahora son la oposición. O sea, es que el PRM y los PLD tienen los roles cambiados según estar en la oposición o en el gobierno. Lo que yo escucho decirme a mí, el PRM gubernamental, me lo decía a mí el PLD gubernamental. Cuando era el PLD que necesitó y lo intentó en 3 ocasiones hacer ese pacto fiscal,
la reacción es la misma que ahora tienen sus adversarios. No, ¿Cuándo vamos a...? es distinto. Es distinto y te voy a explicar por qué. Yo he visto, no sé si ustedes lo han visto, como 4 declaraciones del presidente Luis Abinader diciendo que aquí no se requieren más impuestos en la campaña electoral. Yo recuerdo, yo creo que uno con María Cela, no sé cuándo, un discurso, todo eso. Pero en la oposición. En la oposición. Eso es lo que dice Pablo. No, en la oposición. Nosotros no decimos que Eso aquí es lo no que se requiere Pablo. más impuestos, ni menos impuestos. Nosotros lo que decimos, aquí hay que ordenar la casa. Y ordenar la casa no Pero requiere... tú estás diciendo que puede sobrar dinero. O sea, El problema claro, es- nosotros, y eso no- nosotros, eso no da. nosotros no estamos, tú estás hablando de 200,000, a alguien se le ocurrió que eran 200,000, ¿y por qué no? No, ¿Y por- es más o menos el monto del déficit. Del claro, El 3 punto y algo, recuerda, 0,0, estaba por ahí. sí, si tú agarras el 3%, Veo que ahora lo están bajando a 200,000. no 200,000, pero si tú agarras En la tarjeta. Escúchame, no el déficit. Coge los 225 para no No, discutir no, por Chele. bebé, 200,000. Que tú necesitas 200,000, que es el 3% del déficit, pero el déficit es el resultado de que tú estás gastando más que lo que está ingresando. ¿Y el Si déficit tú- anterior al 20? y pudo haber sido el 3 o el Pero 4. donde voy, Daniel, en lo que estábamos de acuerdo en los gobiernos del PLD, nos convencieron los gobiernos del PLD, Sí. es de la necesidad de que la economía dominicana, el Estado dominicano necesitaba aumentar su presión tributaria y necesitaba más dinero para sus políticas sociales. Esa es voz de Pero los tú gobiernos del tienes que PLD. vender. De repente llega el PRM, manda a guardar su discurso Sí. y el discurso lo toman los PLD. Entonces, No, ¿hacia dónde no, vamos? la pregunta que yo te hago es, A ver. la pregunta que yo te hago es, si se necesita ese dinero, tú tienes que convencernos a la población. Tú dices, mira, yo no me fui a Las Vegas. Yo no me fui a Las Vegas, yo ¿Estaba me en un quedé seminario? aquí. ¿O Yo estaba estaba en en un o sea, tú tienes que convencerme a mí de que tú no estabas Bueno, pero- en el Sí, pero para. esas son las negociaciones que esperamos que se den, pero para eso los dos PLD deben estar dispuestos a mandar sus técnicos, reunirse con los técnicos y en ese pleito, en el buen sentido de la palabra, mira, espérate, es que tú necesitas esto, pero tú no te puedo apoyar el aumento por aquí sin dar estas facilidades por acá. Ahora, lo que uno pregunta es, ¿está dispuesta la Fuerza del Pueblo y el otro PLD en ir y sentarse a discutir? O la idea es, mira, el que te fuiste a Las Vegas, fuiste tú, resuelve tu problema. O sea, pero Ustedes no se van a sentar a discutir. Pero las decisiones no son de pacto, son decisiones del gobierno. Por ejemplo, ¿cuál es una decisión? ¿Cuál es una decisión del gobierno? ¿Cuál es una decisión del gobierno? ¿Cuál es una decisión del gobierno? Controlar el gasto, ¿sí o no? Eso Pero escúchame, el gobierno quiere no consensuar pero como no, ustedes no, querían. no, Porque el problema de no ustedes me es que fueron consenso. gobierno ayer en la Oye, tarde. No, pero escúchame. No me establezca un consenso con un tema importante. El gasto eres tú que lo controlas. Pero ustedes lo solicitaban. No, mira. Ustedes Óyeme lo solicitaban siguiente. ese diálogo. Señores, esto es demasiado importante pero para usted- que un gobierno Daniel, tome la y decisión. son dos- Vamos a Daniel, consensuar. Y son 12 reformas. No, Son pero 12 oye, reformas. óyeme lo siguiente, y ahí voy, en el tema del gasto. Por ejemplo, mira, yo fui secretario de Finanzas y ministro de Hacienda. Yo siempre pongo el ejemplo de un tío político mío que había trabajado en la administración pública, le faltaban 4 meses para ser pensionado. Y va donde me dice, sobrino, mire, eso no es posible. Yo voy a hacer una cosa contigo. Yo te voy a buscar quien te emplee por 6 meses para que tú reúnes el tiempo suficiente para que te den tu pensión. Claro. Y aquí le han dado pensión de 60, 80,000, 70,000 pesos. A Daniel. gente que nunca en su vida han dado un golpe en el país, en el Estado Dominicano. O sea, perdón, ¿tú crees que yo, como ciudadano, yo no te estoy hablando como partido político, yo estoy en la obligación de aportar más recursos para que se hagan esas cosas? Cuando yo veo un infelicito con una pensión de 7 u 8 mil pesos. Que O sea, por cierto, ahí viene la crítica a la oposición porque tuvo una maravillosa oportunidad cuando, no sé si fue por un error, un vocero gubernamental dijo, pero que presenten la lista de los beneficiarios que puedan demostrar de, mira, Juancito Pérez Vidal alias Tito no merece esa
El gobierno se quedó esperando el listado. Escúchame, fue no sé si fue un error. No fue el presidente que lo planteó en el debate. No sé si fue un error. No, pero yo te estoy diciendo, fue el presidente que lo presentó en Excelente oportunidad. No, óyeme. ¿No ha llegado la lista? No sería bueno. No te voy a decir la siguiente. Porque yo sé dos o tres que no lo merecen. Si hubiesen sido 3 millones de gente pensionada, tampoco te te van a presentar una lista. Finalmente. O sea, pero en base a algo tú Daniel, estás diciendo, esa afirmación Daniel, tuya, tú la haces a partir de una realidad. Es que tú O sea, tomas... se está pensionando a gente que no merecen, digo yo como oposición, Daniel que no merece Toribio. ser pensionada. Entonces el presidente te dice, ok, dame la lista para rectificar. Porque si Juancito Pérez Vidal no la merece, ahora dame la lista. En el fondo, esto funciona así. O sea, yo te doy la pensión y le digo a otra gente, dime que no se la dé para yo quitarse y le decir que tú eres el responsable de la quitar. Daniel, así no, la política no claro funciona que no, así. esa es la idea. O sea, la idea era, Porque la idea, escúchame, los datos de que es inmerecida son ustedes porque han hecho la afirmación. no te Oye, queden esa ahí. afirmación se ha hecho. Hay gente que está recibiendo Daniel, una pensión que no la y merece. es mentira eso. Demuéstramelo. No, o sea, Yo necesito que pero me tú demuestre dices- para yo corregirlo. pero tú dices que no, tú dices que tú tienes 3 casos. Tú dices que sí. tú tienes 3 casos. Sí, yo sé de personas Entonces yo te digo a ti, y si tú lo sabes, no lo sabe el gobierno. un tema que no podemos dejar No lo ir. sabe. ¿Y por qué se lo dio? ¿Por qué? Y no te voy a poner caso. ¿Por qué si yo me sé 3 casos no voy a decir que a Cristian le dieron una pensión para quitar? Daniel. Pero jueguen su rol opositor. Una- No, pero es una posición personal. Perdón. Una Y tormenta. Finalmente, Una tormenta. una pregunta Sí. final. Una tormenta. Una pregunta Una final. pregunta Una final. pregunta final. Una dura. tormenta perfecta, Daniel. Deslizamiento del tipo de cambio. Por lo tanto, incremento en los precios de los productos. Y ese temor a una reforma fiscal ha hecho que muchos empresarios comiencen a acomodarse para cuando le llegue la reforma. La pregunta, ¿Qué va a pasar con la inflación? No, es interesante porque normalmente los empresarios, por eso decía, muchas veces se aplican en esto de la reforma el gatopardismo. O sea, cambiarlo todo para que no se cambie nada. Ya. Entonces, si tú ves que te va a afectar la reforma, como Subo tú ahora. dices, subo ahora con peso y digo que no fue resultado de la reforma, sino que ya antes existía. Eso es así. Insisto, y yo creo que se planteaba aquí, la única gente que no tiene quien lo defienda Clase media. es la clase Nosotros, media. obvio. Porque Gracias, los otros, Daniel. el lobby está ahí montado. Daniel Señor. Toribio, secretario de Finanzas del Partido Fuerza del Pueblo. Ahí está la posición clarísima de Fuerza del Pueblo. Daniel me escribió Altagracito. Ay, saludos para ella. Dijo que tú tienes algo aplazado en la casa y que antes de llegar Con o pase sin por la San Martín reforma. 183 próximo a la avenida Máximo Gómez, materiales industriales. Tú vas a ver un letrero enorme que es la ferretería más completa, que no... ¿Tú has visto cuando te llama y te dice, no vengas, si tú no traes eso, devuélvete, no venga a la casa? Sí, Entonces, mira, así que, Daniel, di que te mandaron de aquí de diario, no el consultor Hay en carácter. finanzas, ex ministro de Hacienda, no. Humildemente, me mandaron de a diario y va a tener una rebaja sustancial. Está bien, gracias. Que yo, Daniel, siendo administrador del Banco de Ay, Reserva, sí, no ay. se encontraba en almuerzo, desayuno de trabajo y cosas. Sí. Pero en todos esos años yo lo llamé una sola vez. Y era que yo estaba desesperado por un tema de proconsumidor. Ay. terrible que había en Baní. Pues yo no, llamo. pues Entonces no. el pobre administrador, acostumbrado a esas llamadas que uno lo saluda con mucho cariño y le pone una como y dice, por cierto, tú podrías ayudarme. No, yo le llamé, siempre hago la anécdota para decirle, consígueme el teléfono al No te Altagracito. mandaste grasita. Que Bueno, yo creía que no tenía. Nada más. Daniel lo que me dijo, nada más. Nada más, Daniel. Bueno, Abrazos gracias para Daniel ella. Toribio, Gracias a secretario ustedes. de temas económicos, de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Daniel Fuerza trajo del primos Pueblo. Vamos y trajo a tíos. comerciales. Día a día, un resumen con toda la